Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros en 360 grados. Héctor Balcácer Esteves, infectólogo, conversa con ustedes. En la tarde de hoy, como cada viernes, tenemos un tema de salud que ya habíamos anunciado el viernes pasado. Hoy vamos a conversar de un tema el cual se viene arrastrando desde la semana pasada. Este tópico, y hemos visto como varios titulares de periódicos y en los medios digitales continúa saliendo, que es específicamente el suicidio. Vamos a tratar este tema de la manera más profesional posible y contamos hoy con la presencia de un profesional destacado de la medicina, como es el doctor Luis Isidro Ortega, quien es psiquiatra con una especialidad en psiquiatría infanto-juvenil. Conversaremos con el doctor Ortega sobre este tema al regreso de nuestra primera pausa. Por favor, permanezca con nosotros en 360 grados, hoy como cada viernes tratando un tema de salud y nuestro tópico será el suicidio. No se retire, regresamos en un momento. Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros en 360 grados. Héctor Balcácer, infectólogo, con ustedes. Contamos en la tarde de hoy ya con una persona que forma parte del staff de este programa, que es el doctor Luis Ortega. Luis Isidro Ortega, quien es psiquiatra, y con una especialidad en lo que es psiquiatría infanto-juvenil. Así que si usted tiene algún niño que tenga cierto grado de problema, el doctor Ortega pudiera ayudarlo en cuanto a ese manejo. El tema de la tarde de hoy vamos a hablar específicamente de suicidio. Doctor Ortega, dos preguntas que no se pueden quedar y quiero que por favor sea lo más explícito posible, pidiendo disculpas por cómo voy a formular una de las preguntas. Y es que uno realmente no se imagina por qué razón o qué pudiera llevar a una persona a querer quitarse la vida, cuando uno sabe que la vida posiblemente es el bien más preciado que uno tiene. ¿Qué pudiera estar pasando por la cabeza o qué pudiera estar ocurriendo en una persona que le quisiera llevar a esa situación? Y lo segundo es, ¿realmente hay un incremento en el número de suicidios en el mundo o simplemente es percepción, que es una palabra que está muy de moda hoy en día? Buenas tardes, doctor Ortega. Buenas tardes, Balcácer. ¿Cómo está, doctor Balcácer? Mira, es muy importante la primera pregunta que tú haces. ¿Por qué? Porque la cuestión del suicidio, ese famoso hablar de que un niño se suicida porque le dan una pela, un hombre se suicida porque lo dejó la mujer, una mujer se suicida porque un hombre le habló mal, esos son mitos. Hay que tener en cuenta que el suicidio va muy ligado a lo que es la depresión, muy ligado a lo que es la depresión. Y por tanto, en la depresión tenemos un componente que es genético. Las personas que no son vulnerables, que no tienen ese gen de que se pueden incrementar y llegar a lo que es una depresión y esto llevarlo a un suicidio, es casi imposible que se suiciden. ¿Por qué? Porque si todos los que estamos aquí tuviéramos ese problema, cada vez que tuviéramos un problema simple, estuviéramos tratando de suicidarnos. Entonces no pasa. Hay que tener una vulnerabilidad genética. Claro, los factores estresantes son los que disparan esa actividad de suicidio. Una persona que genéticamente, que en su ser, que en su gen, tenga esa predisposición, le pasa un problema económico y claro, puede tender a caer en una depresión. Tiene un problema de pareja, puede caer en una depresión. Se pierde un familiar importante, cae en una depresión y por tanto puede llegar a esas ideas suicidas, por lo que sí puede producir ese suicidio. El problema es que hay muchas personas en el mundo que tienen esta predisposición genética y lo hemos hablado varias veces en otros programas y en otros momentos y sabemos que el incremento del suicidio es un hecho. En el mundo hay 300.000 personas, millones de personas que se están suicidando y el hecho es que cada 40 segundos hay una persona que se está suicidando. Entonces, hay un problema con la parte que es la parte joven y la parte adulta mayor. Son los que más se suicidan. Y eso está mermando lo que es la forma de trabajo, la capacidad económica y todo lo que tiene que ver con la juventud. Son los que más se suicidan. Entre 15 y 29 años hay una alta tasa de suicidio en la juventud. Y eso lo tenemos que tomar en cuenta. No es una percepción, tenemos que tomarlo en cuenta porque sí se puede prevenir. Doctor Ortega, algo que vemos con cierta regularidad es que ya el suicidio, que anteriormente era un tema tabú, se toca en cualquier sitio. Series de televisión, libros, artículos en revistas, en periódicos. Sin embargo, vemos como los profesionales de la salud llaman a que para abordar el suicidio debe hacerlo un profesional. Claro. La razón de esto, algunas personas dicen que cuando se habla mucho de suicidio, tiende a incrementar el número de personas que cometen este acto.
La pregunta es, entonces, ¿qué hacemos? ¿Lo ignoramos? ¿Le damos la espalda? Porque realmente, si no hablamos de él, si no orientamos en un espacio como este, que tiene alcance nacional, ¿cómo podemos prevenir? ¿De qué manera podemos llevar información para que el medio se dé cuenta de esto y pueda ayudar a las personas que, como usted dice, puedan tener cierta predisposición? Es así, tú tienes la mitad de verdad, vamos a decir. La verdad es que sí hay que informarlo, lo que pasa es que hay que saber cómo informarlo. ¿Qué pasa cuando se reproducen esta parte del suicidio? Es que una prensa amarillista o una información mal educada o mal formulada le da indicios a esa persona vulnerable que antes no le llegaba esa información a repetir el acto. Eso lo vemos muy claro. Cuando ponen en la noticia, una noticia amarillista, a una persona que se dispara y le enseñan la sangre y le enseñan todo lo demás y sin ningún filtro, vemos el incremento de muertes por arma de fuego en suicidio. Eso lo tenemos muy claro. Ahora, si el periódico, si la televisión, si los diferentes medios de comunicación hacen su tarea y saben cómo informar a esta persona, lo que hacemos es prevenir el suicidio, ¿okay? Porque hay que hablar de suicidio, pero hay que saber hablar de suicidio, que es la diferencia. Y eso es lo que no tenemos en nuestro medio de comunicación. Ni siquiera hay una legislación como en otros países, ya lo hemos comentado, que donde hay un programa de cómo difundir las noticias de suicidio y no dar detalles y tratar de minimizar el suicidio, pero dando la alerta de que puede pasar y que hay que tratar de prevenirlo, y dando las señales de prevención. Eso es súper importante. Y en España, por ejemplo, es muy frecuente, en los países nórdicos, que son muy frecuentes los suicidios, hay una estricta forma de cómo anunciar esta que tiene que ver con los suicidios. Algo que llamó mucho la atención es cuando uno chequea los números, específicamente de qué países tienden a presentar los mayores niveles de suicidio. Y vemos que países que tienen sus problemas resueltos: Noruega, Suecia, Finlandia, Japón. Entonces, cuando uno mira que países desarrollados son los principales lugares en el mundo donde la gente se suicida, uno entiende, bueno, pero no el que tiene su problema resuelto no se quita la vida. Es así. La pregunta es, ¿qué está ocurriendo? ¿Realmente vivir en una sociedad desarrollada te pone en mayor riesgo de presentar o de someter a suicidio? Lo que hemos visto en los países nórdicos, la parte de climatización y la parte de lo que es la exposición a la luz solar y a los diferentes tipos de hormonas y a nivel orgánico, ¿no? Hemos visto que hay una alteración en esta franja de horario, tanto en la zona norte como en la zona muy sur. Entonces, el problema es que ellos se suicidan mucho con relación a la cantidad de problemas que tienen, pero el factor principal no es el problema que tienen, sino es la parte orgánica, lo que estaba diciendo, la parte genética, esa vulnerabilidad que tienen. Entonces sí que vemos una alta incidencia, a pesar de que tienen la mayor parte de problemas sociales resueltos. Y eso es una alarma para ellos. Ellos tienen una epidemia de suicidio igual que nosotros, y eso es una enfermedad que necesariamente no tiene que ver con el nivel social. Claro, nosotros tenemos una alta tasa de suicidio reactivo, quiere decir que con los problemas sociales activan estas cosas. Ellos no, ellos tienen una tasa endógena, ¿no? una melancólica, lo que vienen ya directamente de la parte genética. Okay. Se habló, cuando usted estaba respondiendo a la primera pregunta, sobre depresión y suicidio. Sin embargo, observamos que aquí la mayoría de los titulares de periódicos donde se ve suicidio, habitualmente o es un problema pasional en el cual ocurrió una agresión previa y posteriormente la persona se quita la vida, posterior a haber cometido un hecho doloso, donde ha ocurrido alguna agresión a otra persona. La pregunta tendría que ser, ¿esa persona tenía una depresión de base? Y si usted pudiera de paso definir ¿cuándo se dice que una persona tiene una depresión? Porque aquí, desde que tú te rompes un pie y estás tirado en una cama y te sientes mal, la gente te dice, él está deprimido porque se rompió una pierna. Exactamente. Y eso simplemente no cae dentro de la definición de depresión. Si usted pudiera, por favor, abordar esos dos aspectos. Fíjate que te dije que alrededor del 90-95% está relacionado con la depresión, pero hay un porcentaje, un 5% que no está relacionado con la depresión. En estos casos, cuando hay un feminicidio y posterior suicidio, vemos que la depresión probablemente en un porcentaje muy poco va a estar presente, va a estar más presente otro tipo de trastornos como pueden ser los trastornos de personalidad, ese tipo antisocial, ese tipo psicópata, vamos a decir, cuando hace el acto impulsivo de matar a la pareja y luego ve el hecho
Entonces una forma de escapar de la responsabilidad es quitándose la vida. En ese caso no podemos decir que estuvo deprimido, no hay una base para decir que estuvo deprimido, y lo ponemos en el grupo del 5% de las causas de que no tiene que ver con la depresión. Okay. En cuanto a lo que tiene que ver con la depresión, la definición con la depresión, de depresión. Mira, hay 12 criterios para decir que hay una depresión. Esos criterios tienen que tener por lo menos 2 semanas, pero hay 2 principales, que esos son los que yo me gustaría que el público supiera. Hay una cosa que se llama anedonia, que es la más importante de todas. Cuando hablamos de anedonia, hablamos de placer, de no tener placer. Esas personas que antes hacían un acto placentero, vamos a decir, jugar basquetbol, o estar con sus nietos, o estar con su pareja, y ahora en estas 2 semanas no lo hacen, es muy frecuente que esté comenzando con una depresión. Esta se acompaña con la segundo criterio más importante, que es estar triste durante todo el día, la mayor parte del día, ¿okay? Durante 2 semanas. Eso habla de una depresión. Y esos son probablemente 2 de los síntomas principales que me gustaría que ustedes se llevaran para saber cuándo intervenir inmediatamente a una persona que puede estar en depresión. Cuando le falta ese placer que tuvo durante muchos años o durante toda su vida y ahora lo deja porque sí y porque no le da gana, hay que chequearlo, porque nadie que le gusta algo lo deja de un día para otro. Otro de los síntomas que es muy frecuente ver es el insomnio, la pérdida de apetito, el insomnio cuando no pueden dormir, la pérdida de apetito, lo que tiene que ver con la irritabilidad. Eso es muy frecuente en niños, que vemos que un niño queda tranquilo, ahora cuando le dicen cualquier cosa se irrita o tiene problemas de relación con sus padres de hace 2 semanas hacia atrás. Entonces esos son síntomas que hay que llevárselo en cuenta para poder ayudarlo. Señores, estamos conversando con el doctor Luis Isidro Ortega, psiquiatra, con una especialidad en psiquiatría infanto-juvenil. Doctor Ortega, nuestro público siempre envía a través de las redes sociales preguntas. Vamos a colocar, por favor, vamos a pedirle a Cristian, nuestro máster, que vaya colocando las preguntas, por favor, del primer bloque, de este segundo bloque, y en el tercero vamos a continuar con las mismas. Cristian, por favor, si podemos ir colocando las preguntas para el doctor Ortega. Tengo una duda. En caso de que mi pareja me exprese que al terminar la relación, esa persona se quisiera suicidar, ¿qué yo podría hacer? Es una pregunta que creo que todo el que está viendo el programa le llamará la atención. Creo que todos hemos sido víctimas en algún momento de ese chantaje, de si tú me dejas yo me voy a matar. Entonces la pregunta es, ¿cómo uno aborda una situación de ese tipo? ¿Realmente esa persona tiene interés en quitarse la vida? ¿Uno lo puede dejar? ¿Cómo se maneja esto? Miren, todas las llamadas de suicidio hay que tomar la atención. Hay que buscar la ayuda de una persona profesional para poder diagnosticarla y ver si esa persona en realidad se quiere suicidar o si es una forma de manipulación. Hay que tener en cuenta que esa forma de manipulación, tanto en niños como en adultos, es muy infrecuente, no es lo más frecuente que vemos cuando de verdad lo dicen, y por eso es importante llevarlo a un plano profesional, a un plano de personas que puedan introducir y ver exactamente si la persona tiene esa ideación o tiene una depresión de por sí. Eso es súper importante. ¿Cómo lo ayudamos? Lo llevamos, independientemente de que tenga o no una depresión, no quiere decir que tú tengas que seguir con una persona. No necesariamente tienes que seguir porque ella se vaya a suicidar, pero sí deben buscar ayuda, ya sea informando a los familiares y diciéndole, mira, esa persona necesita ayuda, necesitamos llevarlo donde un psiquiatra, importante, no donde un psicólogo, donde un psiquiatra, a que mire si esa ideación suicida, que es como le llamamos, tiene alguna base, tiene alguna base biológica, alguna base orgánica, vamos a decir, y pues hay que tratarla antes de que pase, independientemente de que la persona sea chantajista, no sea chantajista, lo haya hecho antes, y hay que quitarse esos mitos, hay que llevarlo, y hay que quitarse el mito también de que si lo hizo antes no lo va a hacer ahora, y si de verdad lo quiere hacer, lo va a hacer como quiere. Eso no es así, hay que llevarlo para prevenir el suicidio. Perfecto, vamos a pedirle a Cristian que por favor coloque la segunda pregunta, por favor. Buenas tardes. ¿A qué se debe que los jóvenes le hayan perdido el valor a la vida? No es que los jóvenes le hayan perdido el valor a la vida, y es lo que estábamos hablando anteriormente. Ahora tenemos unas redes sociales, ahora tenemos una comunicación intensa, y entonces ahora personas que eran vulnerables antes, que no les llegaba esta información y que no tenían este estrés social, ahora mismo lo están teniendo. Vemos como en los colegios, por ejemplo, el bullying se mantiene. Cuando usted
usted y yo estábamos en los colegios, cuando salíamos del colegio ya se acabó el bullying, porque no hay forma de comunicarse con los estudiantes. Ahora no, ahora en el Instagram todavía te siguen haciendo bullying y es constante el estrés que tiene. Facebook, el WhatsApp. Claro, una persona vulnerable, cuando tiene toda esa presión, puede llegar a un suicidio. Entonces no es como dice la oyente o la televidente, ¿no? Lo que pasa es que ha cambiado el mundo y esto ha dado más información y los vulnerables tienen más posibilidades ahora. Y se someten a más presión. Exactamente. Vamos a pasar, por favor, a la tercera pregunta, Cristian. Buenas tardes. Tengo un amigo que me comparte sus deseos suicidas. ¿Qué debo de hacer en este caso? Al igual que no, Isidro, espérate. Porque hay mucha gente que relaja con suicidarse. Sí. El problema es, caramba, cualquiera se mata. No, me fue mal en el examen, me voy a dar un pote de cloro. Y ahora ustedes ven los memes en todos los lados de la gente relajando, como voy a dar un pote de cloro, con qué soga me quedará mejor en el cuello. Y se ha convertido realmente en un relajo. Sí. Entonces la pregunta es, si una persona vive conversando sobre el tema, ¿es importante que se le preste atención o simplemente lo dejamos ahí como un relajo? Es importantísimo ponerle atención. Y fíjense que hay algunas condiciones médicas que tal vez no lo hablamos tanto en los medios de comunicación, como es el famoso trastorno límite de personalidad, que da mucho a las jóvenes, a las adolescentes, y estas adolescentes siempre están hablando de suicidio, siempre están hablando de que se quieren quitar la vida, y la mayoría de veces, o la mayoría de veces no, en un 15 o un 20% consiguen esta parte de suicidio, luego de 20 intentos, luego de 30 intentos, luego de decirlo 100 veces, en una de esas veces sí que lo hacen. Entonces, que lo digan 100 veces o que lo hablen 100 veces no quiere decir que le dejamos de poner atención. Como dije con la primera entrevista, es que hay que llevarlo a un profesional donde tenemos que evaluarlo y decir, no, esta paciente lo que está teniendo es un estrés en este momento y no va a pasar nada. O sí, hay que tener en cuenta, hay que incluso ingresarlo algunas veces para poder tratarlo. Perfecto, vamos a pasar a la cuarta pregunta, Cristian. Hola, ¿es normal que tenga pensamientos suicidas cuando está en época de exámenes de la universidad? Lo que te estaba diciendo. No, la gente relaja con eso. Pero una cosa es el relajo y otra cosa es tener pensamiento suicida. Tener pensamiento suicida no es infrecuente. Muchos de nosotros hemos tenido pensamientos suicidas o pensamientos de suicidio pasivo, se llama, ¿no? Estos pensamientos que dicen, oye, yo no me quiero levantar mañana porque estoy cansado, ojalá yo no me levantara más. Esos son pensamientos pasivos. Y son pensamientos autónomos. La mayoría hemos tenido alguna vez algunos pensamientos así. Lo que hay que valorar es si el pensamiento es pasivo, por ejemplo, si es frecuente, qué tipo de pensamiento es, y si lo externaliza es mucho peor, porque cuando lo externaliza el cerebro te está diciendo, es una forma de sobrevivir del cerebro, porque si solamente lo tiene en pensamiento, es una forma de que el cerebro todavía lo puede controlar, pero cuando lo externaliza es que ya no lo puede controlar, independientemente de que sea llamar la atención o no, el famoso llamar la atención o no, que yo lo odio esa palabra, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta. El que tiene un pensamiento suicida no quiere decir que se vaya a suicidar, pero el que lo externaliza hay que llevar a ver que no lo vaya a suicidar. Perfecto, señores, vamos a ir a nuestra segunda pausa. Al regreso vamos a continuar conversando con el doctor Luis Isidro Ortega, quien es psiquiatra con una especialidad en psiquiatría infanto-juvenil. Al regreso vamos a seguir colocando sus preguntas, nos quedan alrededor de 11 preguntas todavía. Y ya saben, regresamos en un momentito, permanezca con nosotros. Muy buenas tardes, gracias por permanecer con nosotros en 360 grados. Hoy, como cada viernes, conversando de salud. Mi nombre es Héctor Balcácer, infectólogo, y contamos con la presencia del doctor Luis Isidro Ortega, quien es psiquiatra con una especialidad en psiquiatría infanto-juvenil. Estamos tratando el tema del suicidio. Vamos a pedir por favor a nuestro máster que continuemos con las preguntas que ustedes tan gentilmente a través de las redes sociales nos han enviado. Buenas tardes. Una persona cercana a mí realizó un intento de suicidio. Gracias a Dios pudimos evitarlo. Ahora bien, mi pregunta es, ¿esto podría volver a pasar? Doctor Isidro, una persona que ha hecho un intento de suicidio previo, que si se puede prevenir que esa persona lo vuelva a intentar, por eso que dicen por ahí la frase que usted bien mencionó, el que lo intenta una vez, lo intenta una segunda vez. Sí, es muy frecuente. Hay que tener en cuenta que uno de los criterios de gravedad del intento de suicidio es haberlo hecho previamente. Las personas que han intentado antes es una causa mayor de probabilidad de que lo vuelva a intentar. Entonces tenemos que quitarnos ese mito del que el que lo hace, lo vuelve a hacer, no lo va a volver a hacer o no lo va a conseguir. Tienden a perfeccionar la
la forma de cómo suicidarse, y hay que tener otros factores también en cuenta. Hay que tener mucho en cuenta si es hombre, si es mayor de 60 años, un menor de 30, de 25 años, que tiene más posibilidades de quitarse la vida también. El tipo de forma que lo iba a hacer también predice mucho si esa persona puede o no volver a hacerlo, si en la casa hay algunos tipos de elementos que puedan aumentar el riesgo, como son las armas de fuego o algunos armas blancas ya profesionales. Todas esas son cosas que hay que tener en cuenta para la posibilidad de que una persona vuelva a intentar suicidarse o no. Perfecto. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, por favor. Un suicidio fallido es una manera de llamar la atención. La pregunta me fascinó cuando la recibimos, que si realmente un suicidio es una manera de llamar la atención, un intento suicida, es una manera de llamar la atención, para que le hagan caso en la casa a la niña, que no la quieren dejar salir con el novio. Y ese es uno de los problemas y una de mis luchas desde que yo hice mi especialidad fuera del país, ¿no? En España, que sacarle de la cabeza del público de que los suicidios son llamadas de atención. El porcentaje de las personas que se intentan quitar la vida y es una llamada de atención es mínimo. Entonces es tan ínfimo que tenemos que sacarnos de la cabeza. Tenemos que pensar que es un intento autolítico, un intento de suicidio grave, y tenemos que dar la respuesta correcta, independientemente de que sea el porcentaje mínimo que lo usa como llamada de atención. Entonces es una cuestión que tenemos que cambiar la idea. En otros países el protocolo de un intento de suicidio o de un acto suicida o un pensamiento suicida es observación en 24 horas, sea como sea. En Estados Unidos, cuando lleguen a la emergencia, tienen que durar 24 horas, aunque sea un acto totalmente vano o fuera un pensamiento vano de suicidio. Perfecto. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, por favor. Muy buenas tardes, yo soy Christopher Ramos y yo quisiera saber cómo pueden los médicos y otros proveedores de atención médica desempeñar un papel sumamente importante en lo que es la prevención del suicidio. Bueno, esa pregunta es interesantísima y ahora mismo están unos modelos, se llama MHGAP, que tiene que ver con la prevención de todas las enfermedades mentales, pero desde la atención primaria, que sabemos que la mayor parte de las enfermedades mentales la ven los médicos de familia, los médicos internos, los primer contacto con la salud. ¿Cómo lo podemos prevenir? Dándole primeramente educación a estos médicos para que puedan diagnosticar y ver esos síntomas y signos que dan el suicidio o la idea suicida o la depresión, que es la que está más relacionado con el suicidio. Y eso lo tenemos que hacer desde la base, desde los estudiantes. Tenemos que enseñar a los estudiantes a cómo y lo importante que es la psiquiatría y lo que tiene que ver con el suicidio. Eso me pasa mucho cuando damos clases, ¿no? Que la parte de la psiquiatría es una materia que quieren pasar rápido y sin involucrarse. Cuando ven en la práctica la cantidad de personas que se han querido suicidar o tienen depresión, entonces quieren volver a retomar y es más difícil luego. Perfecto. Vamos a pasar a la próxima pregunta, por favor. Buenas, mi nombre es Isabel Español y me gustaría saber qué instituciones existen en la República Dominicana para ayudar a las personas que tengan pensamientos suicidas. Bueno, existen una serie de unidades de intervención en crisis que están en los diferentes hospitales, alrededor de 6 o 7 unidades. Hay una unidad de niños que es la que yo dirijo, pero una institución que se ponga solamente al servicio del suicidio todavía no la tenemos, la deberíamos tener, incluso deberíamos tener un centro de llamada exclusivamente del suicidio. Hay ONGs que sí trabajan con este tema del suicidio y ellas también pueden ayudar, aportan mucho, pero necesitamos una política para la prevención del suicidio, necesitamos una estructura para poder disminuir esa cantidad de suicidios que van entre 500 y 600 al año y tenemos que reducirlo lo más posible porque son demasiados suicidios para la cantidad de población que tenemos. Perfecto. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, por favor. Buenas tardes, doctor. Mi pregunta es, ¿qué tan alta es la tasa de suicidio en estudiantes de medicina? Bueno, los médicos son de las tasas más altas de suicidio que podemos ver en los profesionales. Entre los médicos tenemos los anestesiólogos, son los que más se suicidan porque tienen el elemento y tienen el conocimiento para hacerlo cuando se deprimen. Sin dolor. Exacto, tienen una alta tasa de suicidio. Los otorrinos también tienen una alta tasa de suicidio. Yo no sé cómo andan los infectólogos, pero lo voy a investigar. No.
Somos muy poquitos. Pero sí, los médicos tienen una alta tasa de suicidio. En general, los estudiantes de medicina han hecho estudios que aumenta la tasa de suicidio comparándolo con otros tipos de carreras por el estrés que tiene el estudiante y por lo tanto, un estudiante vulnerable tiene más posibilidades de activar esta tasa de suicidio. Perfecto. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, por favor. Buenas tardes, mi nombre es María del Pilar y hace algunos 2 meses que llevo viendo que una amiga está publicando cosas extrañas en Instagram, como de temas oscuros y que son muy deprimentes e incluso pueden hablar del suicidio. En este caso quiero saber si debería de alarmarme y qué pudiera hacer para ayudarla. Isidro, mira, eso posiblemente es lo que decíamos al inicio, ese patrón de las personas jugar y relajar con dejarlo todo, abandonarlo todo, no me importa nada, y tener unos pensamientos oscuros, los cuales lo publica en su muro y los hace simplemente parte de todo el mundo. Tú hablas ahorita que puede ser un llamado de atención, que puede ser el cerebro tratando de decirle a todo el mundo, ayúdenme, y que sobreviviendo. Exacto, tratando de sobrevivir. Entonces la pregunta sería, ¿cómo se hace? ¿Cómo se aborda esa persona? Porque el asunto es que tú vas donde una gente y le dices, tú te sientes mal, tú te quieres matar, tú te quieres dar un tiro, y tú lo que le estás dando ideas a esa persona. Entonces la pregunta es, ¿cómo se puede abordar ese tema en la casa? Lo primero es que tenemos que ver qué tipo de persona es, porque no es lo mismo abordar un niño o un adolescente que tiene idea de suicidio que abordar un adulto con su pleno derecho, vamos a decir, a idea de suicidio. Hay que ver qué tipo de señal está dando, y las personas más significativas, ya sean padres, ya sean esposos, ya sean hermanos, hay que darle parte a estas personas para que lo lleven a lugares donde podamos evaluarlo y ayudarlos. Fíjense que el tratamiento, un buen tratamiento de depresión, la mayor parte va a ir bien, la mayor parte va a bajar las ideas de suicidio y la mayor parte se va a curar. Bueno, curar en términos de que tiene que tomar un tratamiento y empezar un tiempo y luego podemos decir que hay una curación. Pero un buen tratamiento de la depresión, un buen tratamiento cuando hay idea de suicidio, lo previene y lo quita. Entonces hay que llamar la atención de las personas significativas, ya sean padres, ya sean hermanos, ya sean esposos, de la persona que está subiendo esos posts y llevarlo a donde un profesional. Esa muchacha lo que puede hacer es dar información a los padres de esa persona y decirle que lo lleven donde un psiquiatra. Isidro, quedan exactamente 3 minutos. No queremos despedir el espacio sin solicitarte, luego de agradecerte, claro está, tus recomendaciones, sobre todo para esta época tan convulsa, en el cual, como decíamos, se entiende, se percibe que el valor a la vida simplemente se ha perdido. ¿Qué recomendación pudieras dar sobre el tema del suicidio para aquellas personas que nos sintonizan ahora, para aquellas que nos han dado seguimiento, y sobre todo decirle a aquellas personas que nos enviaron sus preguntas que gracias, que toda la semana esperaremos por ellas? Y lo otro es que si usted quiere ver este programa lo puede ver en YouTube dentro de 45 minutos al finalizar, en caso que usted esté sintonizando ahora, sobre el tema del suicidio. Doctor Ortega, por favor. Miren, es súper importante. Yo siempre pongo un ejemplo con lo que es las enfermedades cardíacas, ¿no? Con que es el infarto al miocardio y las enfermedades coronarias. Es importante saber que tenemos factores que no podemos cambiar, pero hay factores que sí podemos cambiar para prevenir el suicidio. Entonces, hay que tratar de tener formas de cómo meditar, de cómo tranquilizarse, de manejar el estrés, de llevar a las personas, antes de que se produzca la idea suicida o la depresión, a profesionales donde puedan disminuir el sistema de estrés. Yo siempre le he dicho a mis pacientes que tienen que tomar tiempo para ellos, tienen que tomar, independientemente de que tengan una depresión o no, tienen que tomar tiempo para ellos, tienen que tomar tiempo fuera de lo que es las redes sociales, las personas, incluso parejas, para ellos poder reflexionar, poder meditar, y también tienen que tratarse a tiempo. No pueden seguir con el estigma de que el psiquiatra, de que el psicólogo solo son para personas locas y solo son para medicar. Las personas necesitan saber que tanto como si fuera un infarto le puede dar una depresión y por lo tanto tienen que prevenirla igual. Perfecto, señores, muchas gracias por su sintonía. El próximo viernes tenemos un tema también bastante interesante. Conversaremos sobre el sueño. Vamos a tener la presencia del doctor Pablo Smester conversando sobre trastornos del sueño, aquellas personas que roncan mucho, que tienen pesadillas, que no pueden dormir bien. Conversaremos con el doctor Pablo Smester, quien es emergenciólogo y especialista en sueño. Justamente estaremos tratando este tema
el viernes próximo. Queremos agradecer la presencia del doctor Luis Isidro Ortega, quien es psiquiatra, repito, con una especialidad en temas infantos juveniles. Gracias por su sintonía y recuerden que estamos en YouTube en unos 45 minutos al finalizar el programa. Esperamos que haya sido de su interés el tema del día de hoy. Mi nombre es Héctor Balcácer, infectólogo. Hasta el próximo viernes.